No importa, no, pero estoy con Estás, ustedes, ¿no? yo te veo a vos. Sí. Bien. Bueno, me parece que lo importante es también chequear si ustedes pudieron ver alguno de los materiales, si se pudieron encontrar con esos materiales y que me vayan diciendo si hubo alguna problemática. Vieron que les dejé tantos videos, PowerPoint, después tenían también unas guías de preguntas. Es importante que vean que esas guías de preguntas es para guiar la lectura. No es necesario que lo entreguen. Si alguno lo quiere entregar porque tiene alguna duda y demás, me lo pasa y yo se las corrijo, ¿sí? Pero no es obligación que lo hagan, sino que son herramientas didácticas para ayudarles a ustedes a estudiar un material que probablemente sea dificultoso en el sentido que no están cancheros con ese tipo de lectura, salvo que aquella vez que vimos algunas lecturas similares en sociología en primer año, ¿sí? Entonces, bueno, por esa cuestión es que tienen esas guías de lectura. Después lo que yo voy a subirles son esos PowerPoint y bueno, me parecía operativo que quizás ahora responder si es que pudieron ver aunque sea el PowerPoint de la clase o pudieron escuchar la clase, algunas preguntas que tengan respecto de el objeto de estudio general de la antropología. Nosotros en esta próxima clase lo que vamos a ver, la que les voy a grabar y se las voy a subir, si no es hoy, es mañana, es cuál es el objeto de estudio de la antropología jurídica, o sea, el específico, que es lo que atañe a esta clase, a esta materia. Lo que pasa que si no les daba, que es el estudio general de la antropología, quedaban bastante descolgados. Por otro lado, también les subí un material que ella, esta vinculación de la antropología aplicada al derecho, que es un poco lo que decía hoy Franco, está la sentencia del caso Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Ahí está, les marqué las hojitas donde está la referencia a la intervención de Sofía Tiscornia, que es la antropóloga, y fíjense que ella acciona explicando qué es una racia. Ese fue el objeto de la intervención de la antropóloga, explicar qué es una racia y cómo esa intervención, esa forma de accionar de la policía está de alguna manera vulnerando los derechos humanos de las personas a las que se les aplica ese tipo de acción. Si ustedes se ponen a pensar, la palabra racia es un poco lo que yo decía antes, no es una palabra que maneja todo el mundo, no, es algo que es propio, es una palabra nativa, decimos los antropólogos, es un concepto EMIC, así lo llamamos, EMIC, E-M-I-C, es un concepto EMIC de la cultura específica de esta sociedad en la que ocurre este evento, ¿sí? Que es la muerte de un joven. Entonces ella explica cómo esas prácticas policiales agreden y da los argumentos y los fundamentos de lo que acontece. Y aparte las explica en una evolución histórica, porque ella dice que son prácticas que son ejecutadas por personas que estaban vinculadas a la dictadura, ¿sí? O sea que ya tenían un recorrido histórico, un recorrido de prácticas y de aprendizajes y de saberes y de formas de hacer las cosas que venían de otra época y las siguen perpetuando en esta época en donde básicamente el contexto las lleva a la ilegitimidad total, ¿no? Porque si en el otro contexto eran ilegítimas, en este contexto más, porque estamos en democracia, muchísimo más, ¿sí? Y ese es el valor que tiene en esa instancia digamos, el peso que tiene el peritaje antropológico. En el caso de la Corte Interamericana, ustedes si googlean van a encontrar varias intervenciones de antropólogos. Hay varios casos de desapariciones forzadas que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ustedes van a encontrar la intervención de los antropólogos. Entonces ahí también pueden ver de qué otras maneras se puede desarrollar esta intervención. Por eso les decía que más allá de la cuestión vinculada al componente aborigen, indígena, de pueblos originarios, como lo quieran llamar, en este encuentro y desencuentro entre derechos de las comunidades originarias y del Estado, también podemos observar la intervención de los antropólogos en otras instancias, como es el caso de la violencia policial, ¿sí?
o el caso de las desapariciones, bueno, el caso Maldonado, que también intervino, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense, ¿sí? Entonces, hay varias intervenciones en las que se ha generado esta cuestión de la antropología. Por otro lado, tenían también el caso Julián, que es la película Mal del Viento, ¿sí? La película Mal del Viento, que yo les subí el link para que lo vean, la hizo una antropóloga y refiere, no sé si la pudieron ver, no sé si la vieron, ¿no? Bueno, cuando puedan chusméenla, es una película que trata sobre una situación de salud de un niño de una comunidad Mbiá guaraní, que es hace poquito, no me acuerdo bien los años, pero es de este siglo, digamos, del siglo XXI. En donde ocurre la intervención judicial ante una situación de salud del nene y todo lo que ocurre en función de esa intervención y cómo termina dirimiéndose el caso, ¿sí? Mírenla porque fue muy emblemático ese caso. Y por otro lado, lo que hice fue editarles pedacitos de la película Caleuche, la nave de los locos. Esa película es viejita, es del año 92, pero es bien interesante la intervención de la abogada en esa instancia. Son poquitos, creo que son 13 minutos en la edición que les hice, y ahí ustedes ven cómo cómo el abogado trata de, digamos, de desestimar el argumento y el fundamento de la abogada que trata de legitimar la acción de una persona del pueblo mapuche, en su contexto de creencia, y cómo termina ella deslegitimando la creencia católica apostólica romana del propio abogado defensor. Eso me pareció bien interesante porque si bien es una película muy, digo yo, muy taquillera, si se quiere, tiene varios errores y varias cosas que son para criticarle, pero en el contexto de demostración de cómo el argumento puede ser dado vuelta, es muy buena, me parece. Eso sí, también se los puse como ejemplo. Los textos que tenían para leer son los textos de Esteban Crotz y el texto del Manual de Antropología de Boivin, Rosato y Arribas, donde les explica entonces cómo es que se fue modificando el objeto de estudio de la antropología. Los que pudieron verla, si yo les pregunto, ¿qué estudia la antropología? ¿Ustedes qué me contestan hoy? La otredad, la alteridad, digamos. Bien, ¿y qué sería la otredad o la alteridad, Franco? Y lo que dice que por ahí lo explica como, o yo entiendo que lo explica de formas distintas a lo largo del texto, es como el otro, como que crea la imagen del otro diferente a nosotros. Y, digamos, lo que trata de decir es como, a ver si lo puedo poner en palabras, en mis palabras, como trata de armar una imagen donde el otro, digo, sí, de esa manera, el otro no se parece a nosotros, sin embargo, a través de la diversidad encuentra la igualdad, y la igualdad en la diversidad, como lo ponen en el texto. Yo creo que agregaría eso, que es reconocer justamente todo eso, que el otro es distinto, pero que en eso existe una igualdad. Eso sería la alteridad. Muy bien, muy bien. Y pudieron observar que eso fue cambiando en el tiempo en función de cómo iba modificándose el concepto de ciencia, ¿sí? Eso lo tienen que ir acompañando un poco con las formas en que fuimos pasando, digamos, por los distintos momentos en que ocurre el devenir del objeto de estudio científico. Vieron que tenemos un primer momento que es el evolucionismo. Ese primer momento que es el evolucionismo habla de un otro diferente. Ese otro diferente, ¿qué características tiene? Los que pudieron leerlo. ¿Qué se les ocurre? Porque decimos es un otro diferente. Tiene que ver con el concepto de cultura. La cultura cómo es en ese espacio del evolucionismo. ¿Es algo que tienen todos los pueblos o es algo que está solamente ubicado en la cultura occidental? Es algo que está ahí. Sí, decí, Franco, perdón. No, pensé que no iban a decir. Julián creo que lo iba a decir. No, que partimos de la base de que el prototipo de cultura es la civilización europea occidental. De ahí lo demás puede ser
digamos, con menos cultura, menos desarrollado, menos evolucionado, por decirlo de alguna manera. Bien, o sea, la cultura es única. Hablamos de cultura en singular en el evolucionismo. La cultura es singular, está vinculada y es asimilada como civilización y está vinculada al concepto de progreso en forma de técnica y de, digamos, de metodologías, ¿sí? Los pueblos que no son, digamos, participantes de la cultura europea occidental tienen otros estadios que, bueno, justamente lo que yo les iba a traer hoy es quiénes son esos otros antropólogos que van a hablar y van a hablar de estadios. Uno de ellos es Henry Maine y el otro es Lewis Morgan, que en el siglo XIX plantean justamente que la humanidad se puede estratificar en distintos niveles y hablamos de primitivos, de bárbaros y de civilizados. Entonces, en el ámbito del evolucionismo, la cultura occidental es la cultura civilizada, ¿sí? Es lo que está más arriba en esa especie de pirámide que ellos arman, en donde lo más importante y lo mejor, digamos, es esa raza con Z, ¿no? Esa raza blanca, europea, culta. La cultura es sinónimo de educación, es sinónimo de civilización, y los demás grupos están en proceso de llegar a ser eso en algún momento. Y en algún punto el encuentro de la conquista europea a América y a África y a Asia ha generado que ese devenir evolutivo que tenían los distintos pueblos se ve interrumpido y que por el mismo contacto con la cultura occidental ellos probablemente salten los estadios y lleguen a esa civilización por el contacto y por estar en vinculación directa con la cultura civilizada, digamos, con esa cultura de civilización. Sí. Perdón la pregunta, puede ser que, no, capaz estoy ampliando demasiado concepto, pero hoy lo que decimos de primer mundo, primer mundo, tercer mundo, puede que se pueda relacionar con eso que antes era el que es primitivo o que es bárbaro, hoy es primermundista o tercermundista. Y sí, perfecto, porque en realidad lo que ocurre es que el concepto de desarrollo, es re interesante lo que decís, Franco, el concepto de desarrollo que en algún momento se posicionó y se fundó en la década del 70, básicamente, con el gran despliegue que hizo la CEPAL respecto de sus proyectos, digamos, para mejorar la calidad de vida de ciertos países. Lo que hizo fue de alguna manera resignificar esa primacía de ciertos países, ¿no? Entonces, no lo llama más civilizados y salvajes, sino que llama países desarrollados en vías de desarrollo y no desarrollados, ¿sí? Básicamente, desde la antropología hay un antropólogo que es bien interesante que se llama Arturo Escobar. Él es colombiano. Y Arturo Escobar plantea justamente que el desarrollo, la ilusión del desarrollo, fue hacernos creer que había una superación de ese concepto etnocéntrico. Y en realidad, dice él, y muchos antropólogos que se vinculan a todo lo que es la mirada de las epistemologías del tercer mundo, muchos antropólogos plantean justamente el desarrollo es un engaño a los países en desarrollo. Es como para decirles, no son tercermundistas, no es que son países periféricos, sino que ustedes lo van a lograr, pero bueno, básicamente dicen ellos es exactamente lo mismo. Pero bueno, recién, mira, yo te digo, el libro de Escobar, que se llama La invención del desarrollo se llama, ese libro salió a fines de los 90 y empezó a fundar teoría, como quien dice, en el año 2000 en adelante. Entonces, esas miradas de las epistemologías del sur, digamos, son como recientes y novedosas. Así que es todo un hallazgo, digamos. Bien por esa lectura. Bueno, esto que les decía, ¿no? Estos antropólogos que inician en el evolucionismo y en el siglo XIX son los primeros en desarrollarse académicamente. La mayoría de ellos son abogados. Y esto es bien interesante. La antropología y la antropología surge también del contexto jurídico.
Pero imaginemos que en el siglo XIX, si eran abogados, todos ellos eran varones, ¿sí? Varones. Y esto también implica una mirada respecto de qué hay que estudiar, qué es lo jurídico y qué no es lo jurídico. La mirada femenina de la antropología recién va a aparecer en la década del 20 y del 30 con una antropóloga que se llama Margaret Mead. Margaret Mead se escribe. Ella escribe un libro que se llama Adolescencia, en realidad en inglés es Growing Up in Samoa, y en español se tradujo y es Adolescencia y Cultura en Samoa. Y ella es la primera antropóloga mujer que llega al campo, y llega de la mano de su esposo, porque ella si no, no iba a poder ir al campo, justamente a la isla de Samoa, y mientras él observa todo lo que se supone que los hombres pueden observar, que es, por ejemplo, todo lo que refiere a las instituciones del derecho y la religión, ella se dedica a el estudio y el análisis de la vida cotidiana, de la crianza de los niños y de las actividades culinarias y de lo que es la rutina de lo doméstico. Entonces es por primera vez que la antropología observa lo doméstico y se da cuenta ella que las reglas también, las reglas que parecen solamente del derecho, en realidad esas reglas están atravesando también la vida de lo doméstico. Entonces ahí viene todo un replanteamiento de que el derecho, o sea, no solamente lo encontramos en alguna institución ante la sanción o ante la prohibición o ante un tabú, también lo encontramos en las costumbres cotidianas, lo encontramos reproduciéndose hasta en instancias como el armado de una canoa, ¿sí? Entonces, aparece toda esa mirada nueva respecto del derecho, que es salirnos de las instituciones específicas para pensarlo en la cotidianeidad. Eso es lo que aporta una mirada del otro diferente, ¿sí? Del otro diverso, que es la otra instancia de la otredad, que es otro periodo de tiempo que ustedes deben haber visto, que es el periodo en donde aparece incluso la concepción del relativismo cultural. No sé si eso lo pudieron leer. ¿Sí? A ver, alguno por ahí, Tania, si lo pudiste leer, que me estabas haciendo así. ¿Qué es el relativismo cultural? No, básicamente que es estudiar al otro en su contexto, y el otro como un diverso. Igual lo que vi es tu clase, vale, no leí el texto, pero básicamente No, bien. Sí, que estudiar al otro en su contexto, el otro como un diverso. Bien, y entonces ahí lo que cambia es el método de investigación. Vieron que en el evolucionismo teníamos esta mirada comparativa y con la necesidad de hacer estas, al comparar culturas, lo que hacían los antropólogos es generar entonces estos estratos. Cuando nosotros pasamos a ese otro periodo en donde el otro deja de ser diferente para pasar a ser diverso, lo que hacemos es mirarlo en sí mismo. Entonces ya esos estratos que se arman no tienen sentido, ¿sí? Entonces empieza a observarse esa diversidad en su propio contexto y a explicarse en sí misma, sin ánimo de comparación, por decirlo de una manera. Este periodo se desarrolla entre guerras y ahí es cuando aparecen las distintas escuelas de la antropología. ¿Pero por qué es importante que aparecen las distintas escuelas? Esto piénsenlo lógicamente. Si hay guerra, la gente no se puede ir y no puede andar yendo y viniendo. Probablemente muchos antropólogos incluso mueren en esa primera o en la segunda guerra. Mueren, se acaban los... Está entrando Graciela. Se acaban los trabajos, digamos, comparativos y demás. Entonces, cada uno se mete en su trabajo de campo. Hola, Graciela. Hola. ¿Cómo va? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos distintas escuelas que nosotros vamos a ver cuando yo les desarrolle todo lo que es el objeto de estudio de la antropología jurídica, que van a hablar del derecho en sus distintos espacios. Tenemos el funcionalismo, el estructural funcionalismo, ¿sí? Que son escuelas que van a criticar al evolucionismo, lo van a criticar y van a decir, ojo, que mirar a las culturas desde este lugar genera posiciones racistas, genera genocidios, o sea, argumentan y fundamentan entonces la asimilación cultural, argumentan
y legitiman acciones como el apartheid, este tipo de miradas. Entonces, por eso es que aparecen estos nuevos planteos en donde incluso surge esta mirada de la condición de humanidad de ciertos grupos que hasta se los había considerado inhumanos. Pensemos que, yo les decía, entre guerras y vamos a tener un gran desarrollo de lo que es el relativismo cultural en el 40, en el 50, y va a seguir hasta el 60 aproximadamente, 60, 70, esa mirada y esa noción va a poner en jaque situaciones como el apartheid. Recuerden ustedes que el apartheid se implementa el mismo año en que se da la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? En 1948, si mal no recuerdo, los abogados corríjanme si no es el año. Pero es paradójico eso, ¿no? Mientras en una parte del mundo está ocurriendo esto, después de una lectura de lo que pasa en el genocidio que se da por el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en otra parte del mundo está apareciendo esta forma de organización que destroza los derechos de un sector de la población, como pasa en Sudáfrica. Bueno, en todo esto la antropología es bien militante de los derechos humanos. O sea, la antropología es una ciencia que va a ir acompañando todos estos procesos. O sea, y va a ir dando, como quien dice, va a ir dando también elementos para la argumentación para estas situaciones. Está repleto de datos de cómo los antropólogos se entremezclan en todas las cuestiones político-partidarias que van defendiendo una postura u otra, ¿sí? Bien, y después tienen la tercera instancia, que es el otro desigual. No sé si alguno leyó y pudo entender o vio la clase y entendió qué es la otredad entendida desde la desigualdad. ¿Pudieron verlo? Bueno, Estábamos hablando, perdón, de un momento donde los pueblos primitivos ya habían sido prácticamente diezmados, ¿no es cierto? O asimilados a la cultura occidental. Bien, asimilados, muy bien. ¿Y asimilados qué significa, Julián? ¿Qué quiere decir? ¿Que están dónde? Estas eran las sociedades nuestras, que habían terminado por adoptar las pautas culturales, más que nada a la fuerza, creo, por lo que entendí, porque habían sido forzados a abandonar sus propias pautas culturales para adoptar las occidentales, digamos. Claro. En realidad, esto que dice Julián es bien importante, porque hoy por hoy, si nosotros pensamos dónde están los pueblos originarios, los tenemos acá, son nuestros vecinos, ¿sí? Están atendiendo el kiosco, están en la escuela, están en la universidad, los que pueden llegar, o sea, están mezclados con nuestra cotidianidad. No es que vamos a encontrarlos en un lugar específico, si bien todavía tenemos espacios en la Argentina donde están luchando por sus territorios y demás, en general lo que hacemos es vincularnos con ellos cotidianamente. Lo que pasa que la Argentina, por ejemplo, ha sido un país negacionista. Recién en el año 2010, en el censo del 2010, existe la primera pregunta en el censo respecto de la ascendencia por pueblos originarios. Pero antiguamente, en todos los censos anteriores, no había ni referencia respecto de nuestras raíces como en relación a los pueblos originales. Entonces, como no se preguntaba, nadie lo refería. De hecho, se sigue hablando mucho de que todos somos descendientes de europeos, y hay como una negación a que hay mucha gente que es descendiente de pueblos originarios. Tal cual. Así como hay negación a que tengamos también raíces de pueblos africanos que hayan migrado hacia la Argentina. El componente de África está totalmente negado en la Argentina. De hecho, los trabajos en antropología respecto de la raíz africana son también muy nuevitos, son a partir de fines de los años 90 para acá, digamos. Pero antes no había trabajos en esa línea. Yo acá tengo una pregunta, Belén, sobre habla de guerras de liberación. No entendí muy bien, digamos, cómo eso se da o a qué se refiere en esta etapa.
en esta etapa guerras de liberación, por ahí tiene que ver justamente con la cuestión de la descolonización. Vos pensás que en toda esta etapa se empiezan a dar los distintos movimientos en los distintos países que eran parte de las colonias europeas para la generación de sus autonomías. Eso lo tenés mucho en África, en Asia, en donde no se reconoce, o sea, hay toda una lucha para ser reconocidos y para generar la autonomía. En ese espacio, entonces, en donde los mismos pueblos se van manifestando y van observando que su condición de pobreza los posiciona en un lugar de la estructura social, digamos, desfavorable, eso es la desigualdad, ¿no? Estar en una posición de la estructura social desfavorable en el sentido de que por estar en esa posición no pueden alcanzar la satisfacción de necesidades o la satisfacción o el alcance de llegar a ciertos bienes y servicios de calidad por la posición que ocupan. Pero esa posición es histórica y deviene de su condición colonial. Eso es lo que ellos quieren marcar ahí los autores cuando hablan de esas guerras de liberación. ¿Sí? Bien. Entonces, en este devenir, el objeto de estudio de la antropología se va modificando. Ustedes van viendo que hay como distintos momentos en los que aparecen distintos conceptos que son fuerza. En el espacio de la otredad por desigualdad, el concepto fuerza es el poder. ¿Sí? Entonces, las fuerzas y las condiciones de poder en que ponen a unos en un lugar de hegemonía y a otros en un lugar de subalteridad. Esos conceptos que devienen del marxismo son reinterpretados y resignificados en estos tiempos y es lo que hace que la antropología de la última ola, como quien dice, tenga ciertas miradas que son distintivas. No solamente en la condición étnica se habla de la desigualdad, se habla de la desigualdad, por ejemplo, también en la cuestión de género, ¿sí? Este otro desigual también coincide con la última ola del feminismo, en donde nosotros vemos la condición desigual de las mujeres en relación a los varones en ciertos espacios de la sociedad patriarcal, por decirlo de alguna manera. Entonces, el otro desigual no es solamente el otro aborigen. El otro desigual es el otro pobre, es el otro mujer, es el otro travesti. Hay muchos otros en condición de desigualdad, ¿sí? No es solamente el otro pueblo originario, ¿sí? Y ahí es cuando, por eso hoy por hoy, si ustedes retoman después de leer esa parte, el texto de Crotz, que él habla de un viaje, es muy metafórico, y él dice que la antropología es una especie de viaje en donde te encontrás con otros y en ese encuentro con el otro ves la diferencia, pero también ves la identidad. Es lo que, cuando vos te encontrás con el otro, vos ves lo que sos vos. Él dice eso, ¿no? Básicamente, es la pregunta no solamente por quién es el otro, sino la pregunta de quién soy yo. La antropología, en ese encuentro de alteridades, busca responder esas dos cuestiones. ¿Quién es el otro? Pero porque a mí me interesa sobre todo quién soy yo. Y ese yo logra terminar de definirse cuando se encuentra con el distinto, con el diverso o con el desigual. Bueno, esos eran un poco los textos de inicio de la materia como para que pudiéramos entonces después dialogar respecto de lo que es el objeto de estudio de la antropología jurídica. No sé si hay alguna pregunta a este respecto, o Mariana o Hugo quieren aportar alguna cuestión. Sí, ¿No? cuando comentaste eso de que saber quién es el otro para saber quién soy yo, me hiciste acordar a una respuesta que en su momento dio Louis Leakey, que era un paleoantropólogo inglés que vivía en Kenia, que estudiaba justamente a los homínidos. Le preguntaron por qué a él le interesaba estudiar a los gorilas. Tarea que después le va a encargar a Diane Fossey, ¿no? Que hacía los gorilas de la niebla. Y dice, estudio a los gorilas para saber quiénes somos nosotros. Y no lo decía como un chiste, lo decía en serio, digamos, porque son marcos de referencia, ¿no es cierto? Y entonces también hay que ver cuáles son las proximidades, cuáles son las lejanías que tenemos, porque desde el punto de vista genético estamos demasiado cerca. Tenemos 99% de identidad genética con los chimpancés,
98 con los gorilas. Entonces, las diferencias son culturales básicamente, pero ojo que al principio no éramos tan distintos, ¿eh? Los homínidos eran también, formaban parte de, no eran cazadores, eran parte de los que eran comidos. En la escala, digamos, de predación estaban abajo. Entonces, la diferencia es que, bueno, precisamente un invento que alguien ideó en aquella época muy avanzado y construyó la primera hacha de piedra, digamos, y ahí empezó todo, para cuando queremos hablar de los seres humanos. Pero en realidad, ahí antes estábamos muy iguales, muy parecidos. No había modificación de la naturaleza, y de pronto se produce el salto. Y bueno, entonces un poco estudiarlos a ellos nos sirve mucho para saber quiénes somos nosotros y por qué podemos arrastrar problemas que no están resueltos. El tema del poder, por ejemplo. Ustedes no lo saben, pero hay un estudio hecho en un zoológico en Arnhem, en Holanda, donde pudieron verificar, porque estaban estudiando y estaban en un zoológico, y 2 chimpancés se unieron y cometieron un asesinato político. Porque el líder, que era muy refractario y era, digamos, poco amigable, no les permitía hacer nada, se pusieron de acuerdo y lo mataron. Eso es un crimen político. Sacaron de encima, y eso pasa todo el tiempo, eso no pasó en el zoológico de Arnhem, ahí se dieron cuenta. Pasa todo el tiempo. Pasan incluso, hay estudios de CONICET también, sobre cuando han estudiado, por ejemplo, leones marinos, el macho dominante que tiene un harén, pero no es una relación sagrada de sumisión completa. Es decir, cuando el harén no está de acuerdo, empieza a tomar actitudes que lo dejan indefenso y aislado, y lo van terminando, lo van limando y lo terminan antes. O sea que las cuestiones de liderazgo, de poder, nos parece que son tan nuestras, ojo, hay cosas que las traemos de mucho más atrás. Eso para tenerlo en cuenta también. Bien. Bueno. Una cuestión más que ustedes van a ver en las diapositivas, que por ahí en la clase estaba cortado y que me parece que hay que rescatarlo, es que una de las características también de la antropología y que se refleja sobre todo a partir del segundo momento en adelante, no en el primero, en el segundo momento en adelante, es el tipo de metodología de trabajo de campo, ¿sí? El antropólogo va al campo, ¿sí? O sea, como dice Clifford Geertz, es la importancia del estar allí, dicen los antropólogos, va a comprender el acontecimiento, el fenómeno de lo social en el contexto. Mientras que el evolucionismo es una antropología de sillón, en el sentido en el cual los antropólogos analizan, que en ese momento no son antropólogos, son abogados, ¿sí? Vuelvo para atrás, porque esto también es importante que se los diga. La antropología como una carrera disciplinar aparece recién en 1920, aproximadamente, 1916, 17, en ese periodo, como una carrera académica. Antiguamente hay distintos estudios culturales, distintos estudios que se dicen antropológicos y que necesitan entonces de que las personas que lo van a realizar tengan otra formación. Por eso yo les digo, la mayoría de los antropólogos eran varones, la mayoría eran abogados o eran economistas y que iban como funcionarios de las colonias o funcionarios del gobierno a realizar cierto trabajo que tenía que ver con la traducción de las costumbres de los aborígenes para que los funcionarios, o sea, el Estado las comprendiera y supiera qué pasaba. De hecho, Henry Maine era un traductor de los códigos de la India, específicamente. Entonces, él, de hecho, los traduce y los escribe para el Estado. En el caso de Malinowski, también él va al campo inicialmente como un funcionario del Estado. Louis Morgan es abogado y va a trabajar con los iroqueses, pero para ver justamente cómo es que funcionaba la Liga Iroquesa para la toma de decisiones, para también pasarle esa información al Estado. Bueno, ese tipo de inserción que hacen los antropólogos
Si bien ellos trabajaban con algunas cuestiones que estaban escritas en los pueblos que tuvieran alguna escritura y en los que no tenían escritura, ellos tomaban, ellos escribían y hacían algún tipo de desarrollo, pero luego todas sus interpretaciones las hacían en sus oficinas. Lo que dicen en el segundo periodo los funcionalistas es que hay que empezar a tratar de generar teoría estando en el campo. Y esto es bien importante porque entonces contextualizan todas sus interpretaciones. No es lo mismo pensar cuál es el valor, como les digo yo, de una muerte por autoaniquilación en un contexto en donde alguien te cuenta lo que pasó y otra cosa es ver qué ocurre con los deudos, qué ocurre en la comunidad después de la muerte de cierta persona, cómo es que se vive, cómo se significa, qué es lo que pasa después, qué es lo que pasó antes, preguntar y demás. Bueno, porque eso es generar el contexto situacional del evento que yo voy a explicar. Entonces, la antropología funda su metodología de trabajo como la etnografía. La etnografía es la forma de trabajo de campo de los antropólogos e implica entonces estar dentro del campo y hacer una grafía de la etnia. O sea, escribir, describir en qué consiste la organización sociocultural, cuáles son los significados y sentidos que las distintas personas que integran esa comunidad dan a ciertos eventos. Y para eso, dicen los antropólogos, es necesario conocer la lengua. Y eso es bien importante. Los antropólogos funcionalistas se dedican sobre todo a conocer la lengua de sus comunidades. Y son los grandes lingüistas de la época. Y hoy, cuando nosotros hacemos antropología hoy, ustedes dicen, bueno, todos hablamos español. Sí, pero no hablamos todos la misma lengua. No es lo mismo para mí, una señora de 48 años, mi lengua y mi forma de hablar que la que tienen los chicos de 15, 16 años, en donde hablan de una manera que a mí me resulta sumamente imposible de comprender si no me la están traduciendo. O sea, que alguien me diga, te stalkeó, y yo me quedo mirándolo, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es stalkear? Bueno, eso para mí, aunque a ustedes les parezca mentira, es parte de buscar las lenguas nativas, ¿sí? O ir a una comunidad en donde tengan algún tipo de jerga, o los mismos abogados que hablan en palabras indescifrables para los antropólogos. Si vos no estás en el mundo de lo jurídico, yo no tengo ni idea qué es un amparo, ¿sí? Ustedes lo hablan tan naturalmente, que yo no tengo ni idea, ¿qué es eso? Quiero morir, entonces necesito la traducción. Mismo, por decirles otro ejemplo, yo he trabajado con pescadores artesanales, y que los pescadores artesanales me digan, voy al Langostino. ¿Qué es voy al Langostino? Para mí era una localidad, voy al Langostino. No, voy a pescar langostino, voy a tirar las redes para langostino. Entonces siempre existen formas de decir las cosas y de significar y que uno no las comprende si no está inmerso en el campo. Entonces la característica del antropólogo es que se mete en el campo y tiene que observar antes que preguntar, siempre. Observa, aprende, descifra los significados de las palabras para poder después tener la capacidad de preguntar. Porque ¿cómo le pregunto yo a un abogado respecto de algún fallo si no entiendo qué es lo que tengo que preguntar? ¿Cómo sé lo que es una sentencia si no tengo la definición de eso como para ir a preguntar, para que esa persona me dé una contestación? Y cuando me contesta necesito comprender lo que me dijo. Entonces, si no conozco la lengua, no tengo forma de conocer de lo que me está hablando. Bueno, todo eso lo desarrollan los funcionalistas en ese segundo periodo. Toda esa implicancia metodológica. Y a ellos les debemos esa mirada y es lo que va a fundar luego el desarrollo de todo lo que viene de la antropología, ¿sí? Como característica. Bien, yo ahora tendría que empezar, Hugo, directamente con lo que es el objeto de estudio de la antropología jurídica. Yo dejaría la clase hoy acá, les grabo eso y les subo toda esa otra mirada, para que ellos la vean cuando tengan ganas, antes del jueves, en lo posible, y para que vayan mirando la bibliografía que acompaña esa clase.
así como ahora hicieron muy bien, ellos vinieron a la clase y acompañaron con la bibliografía del concepto de otredad. Para esta clase que yo les voy a subir ahora, entre hoy o mañana, ustedes lo que tienen que hacer es leer el texto de Guillermo de la Peña, que está en el libro de Esteban Crotz, que ustedes lo tienen subido, el libro lo tienen completo ese libro. Lean solamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Y para comprenderlas, sí, léanlo así, en ese orden, capítulo 1 y capítulo 2. Y no desesperen, porque nadie les va a preguntar cosas muy groseras, ¿sí? Pero, y fíjense la guía de estudio, porque ahí está acotado hasta dónde vamos a mirar. Y por otro lado, también tienen el librito de Esther Sánchez Botero. Esther Sánchez Botero es una jurista colombiana que se ha dedicado a hacer muchísimos peritajes en antropología, y yo les dejé solamente un capítulo, ¿sí? El capítulo 1 creo que es, en donde dice qué estudia la antropología y cómo ella lo entiende en el contexto de los peritajes. Eso un poco para que ustedes puedan contextualizar el peritaje que les dejé, y seguramente Mariana les va a traer un montón de sentencias y peritajes, así que eso ya para cuando estén con ella lo van a tener así de canchero. Bueno. Profe, una consulta. ¿La fecha de los parciales se sabe? No, todavía no se sabe, pero ya se la vamos a acercar lo más rápido posible. Bien. Respecto a lo que dijo Belén, lo más complicado es que un juez te acepte un perito antropológico, pero bueno, esa es, digamos, la idea y el desafío que tiene también esta materia en la facultad, de poder tener una mirada más amplia, de tener un poder judicial un poco más abierto, y que los abogados no solo somos los que vamos a resolver un conflicto, que esto tiene que ver con un aporte interdisciplinario y, digamos, y que justamente como lo que acaba de decir Belén, que la pericia antropológica es un instrumento muy bueno de defensa de derechos. O sea, porque les da muchas herramientas a los jueces para poder entender ese otro desde ese otro lugar en el concreto del conflicto, en lo concreto del conflicto. Entonces, bueno, sí, como dijo Belén, vamos a ver algunos ejemplos de algunos casos que son muy paradigmáticos. Belén habló, por ejemplo, del tema de género, que se pueden interseccionar cuestiones de género con pueblos indígenas, o temas de género con migrantes, o temas de pueblos indígenas y migrantes, la cuestión de la pobreza y las mujeres. Bueno, vamos a ver una dimensión de cosas que hoy les toca también a los abogados tratar de o acompañar de un lado, o estar del otro, o ser quien toma la decisión de la resolución de conflicto, como ser un juez. Así que, bueno, eso, nada, poder pensar desde otro lugar el ejercicio también de la profesión. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Belén, en ya terminar la reunión, y nos veríamos el próximo jueves. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno. Nos vemos entonces. Chao a todos. Adiós. Hasta luego. Buena semana. Igualmente. Buen fin de. Gracias.